Bienvenidos un día más a su canal favorito de noticias del espectáculo, chismes jugosos y todo lo relacionado con nuestras celebridades turcas preferidas. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque traigo una noticia que digamos que va a hacer temblar los cimientos del fandom. ¿Están listos? Agárrense de sus asientos, preparen sus palomitas y ajusten el volumen, porque lo que les voy a contar hoy es algo que muchísimos de ustedes han estado esperando, soñando y deseando en secreto durante años. Hoy, 18 de mayo de 2025, vamos a hablar de la noticia que está en boca de todos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo han leído bien. Can y Demet. Juntos otra vez. Pero no se emocionen demasiado rápido, porque la historia es un poco más compleja de lo que parece a simple vista. No estamos hablando, al menos no todavía, de una reconciliación romántica oficial. Pero sí de algo que podría ser el primer paso para volver a verlos juntos, brillando en la pantalla y, quién sabe, tal vez, en la vida real. Antes de que me lancen tomates virtuales por crear falsas expectativas, quiero aclarar algo: esta información proviene de fuentes muy cercanas a ambos artistas, fuentes que hasta ahora han demostrado ser bastante confiables en el pasado. Pero como siempre, les pido que tomen esta noticia con pinzas. Ya saben cómo es el mundo del espectáculo, lleno de rumores, especulaciones y a veces información errónea. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al meollo del asunto. ¿Qué está pasando entre Can Yaman y Demet Özdemir? Pues bien, según nuestras fuentes, los dos actores han estado en conversaciones para participar en un nuevo proyecto juntos. Sí, un nuevo proyecto. Imagínense la emoción. Después de años de estar separados, de seguir caminos diferentes y de mantener un perfil relativamente bajo el uno del otro, parece que el destino, o mejor dicho, los productores de televisión, están tramando algo. Se trata de una nueva serie de televisión, una comedia romántica, podría ser de otra manera, que estaría ambientada en la ciudad de Estambul. La historia, según lo que hemos podido averiguar, gira en torno a dos jóvenes que se conocen por casualidad y que, a pesar de sus diferencias y de sus complicadas vidas, terminan enamorándose. Suena familiar, ¿verdad? Pero lo interesante de este proyecto es que, al parecer, los guionistas han estado trabajando muy de cerca con Can y Demet para crear personajes que se adapten a sus personalidades y que reflejen, de alguna manera, la química que todos vimos en Erkenzicus. Ahora, aquí viene la parte complicada. Aunque ambos actores han mostrado interés en el proyecto, aún no han firmado ningún contrato. ¿Por qué? Bueno, hay varios factores en juego. En primer lugar, están sus agendas. Ambos son artistas muy solicitados y tienen compromisos profesionales que deben cumplir. Can, por ejemplo, ha estado trabajando en varios proyectos en Italia y en otros países de Europa, mientras que Demet ha estado protagonizando series y películas en Turquía. Coordinar sus horarios para poder grabar una serie juntos sería un verdadero desafío logístico. En segundo lugar, está el tema del guión. Aunque ambos actores están entusiasmados con la idea de trabajar juntos nuevamente, quieren asegurarse de que la historia sea lo suficientemente buena y que sus personajes sean lo suficientemente interesantes como para justificar su regreso a la pantalla. Después del éxito arrollador de Erkenzicus, la presión es enorme y no quieren decepcionar a sus fans. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, está su relación personal. Como todos sabemos, Can y Demet tuvieron una relación amorosa durante el rodaje de Erkenzicus. Una relación que, para muchos, fue tan intensa y apasionada como la de sus personajes en la serie. Sin embargo, esa relación terminó de manera abrupta y, desde entonces, los dos actores han mantenido una distancia prudencial el uno del otro. Trabajar juntos nuevamente después de todo este tiempo podría ser un desafío emocional para ambos. Tendrían que dejar atrás el pasado, superar cualquier resentimiento o herida que pueda haber quedado y concentrarse en el presente. Pero al mismo tiempo también podría ser una oportunidad para sanar viejas heridas, para reconectar y, quién sabe, tal vez, para reavivar la llama del amor. Aquí es donde entramos nosotros, los fans. Nuestra opinión, nuestro apoyo y nuestro entusiasmo podrían ser determinantes para que Can y Demet tomen la decisión de participar en este nuevo proyecto. Si les mostramos que estamos ansiosos por verlos juntos nuevamente, que creemos en su talento y en su química, podríamos darles el empujón que necesitan para superar sus dudas y aceptar el desafío. Pero por favor, se los pido, hagámoslo con respeto y con madurez. No presionemos a los actores, no invadamos su privacidad y no creemos falsas expectativas.
Recordemos que son seres humanos con sentimientos y que merecen ser tratados con dignidad y consideración. Simplemente hagámosles saber que los apoyamos, que confiamos en su criterio y que estaremos aquí para disfrutar de su trabajo, sea cual sea la decisión que tomen. Ahora bien, dejando de lado la posibilidad de este nuevo proyecto, hay otra noticia que también ha estado circulando en los últimos días y que también involucra a Can y Demet. Se trata de una supuesta reunión secreta que habrían tenido los dos actores en un restaurante de Estambul. Según los rumores, Can y Demet habrían sido vistos juntos, cenando en un ambiente romántico y conversando animadamente. Por supuesto, esta noticia no ha sido confirmada ni desmentida por ninguno de los dos actores. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, piedras trae. Podría ser que Can y Demet estén tratando de reconciliarse en secreto. Podría ser que estén explorando la posibilidad de darle una segunda oportunidad a su relación. Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto nosotros, los fans, podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor. Una historia que, al igual que la de sus personajes en Erkentzikos, nos ha robado el corazón y nos ha hecho creer en el poder del amor verdadero. Y hablando de amor verdadero, quiero recordarles que el amor también se manifiesta en el apoyo, en la comprensión y en el respeto. Así que por favor, sigamos apoyando a Can y a Demet en sus proyectos individuales, sigamos respetando sus decisiones y sigamos enviándoles energía positiva. Porque al final del día, lo más importante es que ellos sean felices, ya sea juntos o separados. En resumen, hoy hemos hablado de la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir trabajen juntos en un nuevo proyecto, una comedia romántica ambientada en Estambul. También hemos mencionado los rumores sobre una supuesta reunión secreta entre los dos actores. Aunque aún no hay nada confirmado, la esperanza es lo último que se pierde y, como fans, podemos seguir soñando con un final feliz para esta historia de amor. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí conmigo hoy, compartiendo estas noticias y estos chismes. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan entretenido tanto como yo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Les gustaría ver a Can Yaman y a Demet Özdemir trabajando juntos nuevamente? ¿Creen que podrían reconciliarse? Dejen sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a difundir este vídeo. Si les gustó, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias y chismes del espectáculo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido sobre sus celebridades turcas favoritas. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y les deseo un día lleno de amor y alegría. Chao, chao. Pero esperen, esperen. La cosa no acaba ahí. Como buena detective del mundo del espectáculo, he estado investigando a fondo y he descubierto algunos detalles adicionales que podrían arrojar más luz sobre esta situación. Y créanme, algunos de ellos son realmente jugosos. Primero vamos a profundizar un poco más en este posible nuevo proyecto. Según mis fuentes, la serie, que aún no tiene un título oficial, está siendo desarrollada por una de las productoras más importantes de Turquía, una que ya ha tenido mucho éxito con comedias románticas en el pasado. Se dice que la productora ha estado buscando desesperadamente una manera de reunir a Can y Demet, ya que saben que su reencuentro en la pantalla sería un auténtico bombazo de audiencia. De hecho, se rumorea que la productora está dispuesta a ofrecerles a ambos actores una suma de dinero considerablemente superior a la que suelen cobrar por sus trabajos, solo para asegurarse de que acepten el proyecto. Imagínense la cantidad de ceros que debe tener esa cifra. Pero no solo es el dinero lo que está en juego. La productora también está dispuesta a ceder a algunas de las exigencias de Can y Demet, como tener un control creativo sobre sus personajes y participar en la elección del resto del elenco. Esto demuestra lo mucho que quieren que ambos actores se sientan cómodos y seguros con el proyecto. Ahora hablemos un poco más sobre el guión. Mis fuentes me han contado que la historia es realmente original y divertida, y que está llena de giros inesperados y momentos emotivos. Los personajes de Can y Demet serían muy diferentes a los de Erkentzikos, pero al mismo tiempo conservarían esa chispa y esa química que tanto enamoró a los fans. Se dice que la serie exploraría temas como el amor, la amistad, la familia, el trabajo y los sueños, todo ello con un toque de humor y romanticismo.
Además, la serie contaría con una banda sonora increíble, con canciones de algunos de los artistas más populares de Turquía. Ya me imagino tarareando las canciones mientras veo la serie. Pero como les decía antes, el guión aún no está terminado. Los guionistas están trabajando arduamente para pulir la historia y asegurarse de que sea perfecta para Can y Demet. Se dice que están teniendo en cuenta las opiniones de ambos actores y que están incorporando algunas de sus ideas al guión. Qué bueno que los estén escuchando. Ahora, vamos a hablar sobre la supuesta reunión secreta entre Can y Demet. Mis fuentes me han confirmado que sí, que los dos actores fueron vistos juntos en un restaurante de Estambul. Pero ojo, no se emocionen demasiado rápido. Según mis informantes, la reunión no fue tan romántica como algunos medios han sugerido. Al parecer, Can y Demet se reunieron para hablar sobre el posible proyecto de la serie. Querían tener una conversación sincera y honesta sobre sus sentimientos y sobre si estaban dispuestos a trabajar juntos nuevamente. Se dice que la reunión duró varias horas y que fue bastante intensa y emotiva. Me muero por saber de qué hablaron. Algunos testigos aseguran que vieron a Can y Demet reír y bromear juntos, lo que podría indicar que su relación ha mejorado desde su ruptura. Otros, en cambio, dicen que también los vieron discutir y que hubo momentos de tensión durante la reunión. ¡Uf, qué drama! Lo que sí parece claro es que Can y Demet están tratando de ser profesionales y de dejar atrás el pasado. Quieren tomar una decisión informada sobre si participar o no en el proyecto de la serie, y saben que para ello necesitan hablar abiertamente y sinceramente el uno con el otro. Pero la pregunta del millón es, ¿están Can y Demet dispuestos a darle una segunda oportunidad a su relación? Esa es una pregunta que solo ellos pueden responder. Pero como buena romántica que soy, no puedo evitar soñar con la posibilidad de que el amor renazca entre ellos. Sería como un cuento de hadas hecho realidad. Y hablando de cuentos de hadas, quiero recordarles que la vida real no siempre es como las películas. Can y Demet son seres humanos con sentimientos y con sus propios problemas y desafíos. No podemos esperar que su relación sea perfecta o que se ajuste a nuestras expectativas. Lo importante es que ellos sean felices, ya sea juntos o separados. Así que por favor, sigamos apoyándolos y respetando sus decisiones. Sigamos enviándoles energía positiva y deseándoles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Porque al final del día, eso es lo que realmente importa. Antes de despedirme, quiero compartir con ustedes otra información que he descubierto sobre Can y Demet. Al parecer, ambos actores han estado recibiendo terapia individual y de pareja para superar sus problemas y mejorar su relación. Qué bien que estén buscando ayuda profesional. Se dice que la terapia les ha ayudado a comunicarse mejor, a comprender sus sentimientos y a perdonar el pasado. También les ha ayudado a establecer límites saludables en su relación y a definir sus expectativas para el futuro. La terapia es una herramienta muy valiosa que puede ayudar a cualquier persona a mejorar su salud mental y emocional. Me alegra saber que Can y Demet están aprovechando esta herramienta para superar sus problemas y construir una relación más fuerte y saludable. Y ahora sí, mi gente hermosa y enamorada, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo lleno de noticias, chismes y especulaciones sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Recuerden que toda la información que les he dado debe ser tomada con pinzas, ya que no hay nada confirmado al 100%. Pero como siempre, la esperanza es lo último que se pierde. Sigamos soñando con la posibilidad de ver a Can y Demet juntos nuevamente, ya sea en la pantalla o en la vida real. Y sobre todo, sigamos apoyándolos y respetando sus decisiones. No se olviden de dejar sus comentarios aquí abajo con su opinión sobre esta situación. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y recuerden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias y chismes del espectáculo. Les mando un beso enorme y les deseo un día lleno de amor, alegría y esperanza. Chao, chao. Y que viva el amor turco.